Continuamos ahora con la primera de las mesas redondas del Congreso, que se centra en cómo abordar nuevos retos desde la primera y segunda línea de defensa de las organizaciones. Como he indicado anteriormente, durante esta mesa redonda vamos a hacer una reflexión sobre las diferentes líneas de defensa, sobre el estado actual del modelo, la evolución futura del mismo, posibles aspectos susceptibles de mejora y recomendaciones asociadas. La mesa redonda va a ser moderada por Gianluca De Antonio, partner de Risk Advisory de Cyber de Deloitte, y cuenta con la participación de un amplio panel de expertos, de Enrique Cervantes, CISO de Fintonic, Carlos Juarros, CISO de Fundae, David Muñiz, CISO de Talgo, y Sergio Padilla, que es el CISO de Banco de España. Gracias también a vosotros por haber aceptado la invitación. Os dejo con el moderador de la mesa, Gianluca De Antonio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Veo muchas caras conocidas. Buenos días a todos. El taburete me ha tocado a mí. Así que, claro, pues solo había uno y dice, ¿quién se sienta en el taburete? Pues el moderador. Así que voy llamando pues, el resto del panel. Sergio Padilla, CISO de Banco de España. Por favor, Sergio, sube al escenario. Enrique Cervantes, CISO de Fintonic. Enrique. David Muñoz, CISO de Talgo. David, con velocidad, tú que vienes con el Talgo. Carlos Juarros, CISO de Fundae. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por haber aceptado estar aquí aún en la mesa y gracias a todos por estar aquí y sobre todo a Isaka por haberme invitado a moderarla. Pues vamos a intentar que esta hora sea fructífera, divertida y rápida, en el sentido que pues os pido de no alargaros mucho, de no hacer monólogos, sino pues vamos al grano y intentamos luego pues generar algo de debate. Se hablaba de las líneas de defensas. Hoy vamos a hablar de las primeras dos. La tercera, que es la de auditoría interna, de momento la dejamos. ¿Vale? Pues me encanta como tema en cuanto siempre se habla de la línea de defensa y cada uno cuenta dónde se encuentra él, si en la primera o la segunda. Aquí, los que estáis aquí, imagino todos estáis en la segunda. Si hay alguien que está en la primera, sí, pues luego entonces nos cuenta cómo se vive en el medio de las líneas. O sea, cuando estás en medio de una pues, o de la otra. Pues hablando entonces de las líneas, siempre hablamos de las líneas, pero luego nunca preguntamos qué tal se llevan entre ellas, ¿no? Y entonces, vamos a empezar con una pregunta. Carlos, primera línea y segunda línea. ¿Cómo lo ves? ¿El modelo sigue siendo actual? ¿Funciona? ¿Habría que meterle mano? ¿Habría que repensarlo? Bueno, ya sabemos que todo es mejorable en esta vida, pero bueno, actualmente y bueno, en mi caso, que estamos empezando ahora pues, a emerger en el área de ciberseguridad, estamos creciendo poquito a poco y estamos evolucionando a buen ritmo además, pues lógicamente todavía no tenemos capacidades, luego también depende esto mucho del tipo de organización. En nuestro caso, en esta parte estamos un poco más inmadura, estamos ahora evolucionando, lógicamente tenemos que adaptarnos al esquema nacional de seguridad, entre otras cosas, entonces estamos creciendo en equipo. El equipo es que hay que conformar lógicamente comités, etcétera, etcétera, y bueno, preparar la primera, segunda y tercera línea de defensa. En mi caso, que estabas comentando, yo estoy casi en las tres, por decirlo de alguna manera, porque lógicamente somos un embrión, estamos creciendo. Sí que es verdad que hay que meterle mano, como a todo, ¿no? O sea, sí que tenemos que forzar a que haya un poco más de conciencia dentro de las empresas y, bueno, concienciación dentro de las organizaciones para que vean que esto, lógicamente, es importante. O sea, aporta valor. O sea, al final tenemos que tenerlo controlado, tiene que estar bien enfocado, tiene que saberse que hay que hacerlo y, lógicamente, esto es optimizar tanto recursos como tiempos, lógicamente. Si, por ejemplo, haces un plan director en el cual pues, quieres llegar a unos objetivos de madurez, pues lo más importante, lógicamente, es tener definido quién se encarga de cada cosa y luego que haya una interlocución entre todas las partes para que estén coordinadas. Pues fenomenal. Entonces vamos a cambiar de lado pues, a alguien que probablemente tiene modelos bastante más maduros. Sergio, primera, segunda línea. ¿Se han quedado atrás, obsoleta? ¿Hay que repensar el modelo? ¿Funciona? ¿Os está dando buenos resultados? Bueno, en nuestro caso sí tenemos el modelo de 3 líneas de defensa implementado. Ya faltaría, ¿no? Sí. Yo estoy en la segunda línea de defensa, o sea que seguimos el manual. Y bueno, pues tenemos una clara distinción de roles y responsabilidades entre las 3 líneas,
Hablando sobre la primera y la segunda, pues la primera más clásica, digamos, de operación, entre comillas, no llevan toda operación, pero casi toda operación. En la segunda hay algunas cosas, y más relacionada con la gestión de riesgos, la implementación y definición de medidas de seguridad, políticas, también la concienciación, en fin, el rol más clásico quizás. Yo sí que creo que el modelo de 3 líneas de defensa, como dice el propio Instituto de Auditores, debe de adaptarse también a cada organización. Es decir, el modelo no es algo estático que deba seguirse como una religión así de esta forma, sino que también cada organización tiene sus necesidades y sus capacidades, como decía Carlos, ¿no? Entonces, en función de eso tienes que saber adaptarte. ¿Funciona? A nosotros yo creo que nos funciona muy bien. Hay una cosa clave para que funcione muy bien desde mi punto de vista, que es la comunicación. Creo que es absolutamente clave. Si esa comunicación no es fluida, no existe, realmente el modelo de 3 líneas de defensa te puede fallar. Entonces, no es perfecto. Pero dicho esto, si hay una buena comunicación entre la primera y la segunda línea especialmente, y luego también con la tercera línea, eso te da mucha ventaja competitiva y hace que las cosas funcionen. Y sobre todo una cosa que es una máxima en ciberseguridad, que es la eficiencia, ¿no? Entonces tú puedes utilizar tus recursos de los que dispones, que todos los tenemos muy limitados, unos más, otros menos, pero estoy seguro que todo el mundo siempre te dice que le falta gente, ¿no?, en ciberseguridad. Entonces, esa eficiencia aporta mucho valor. Y ese concepto de primera y segunda línea también es importante, no es solo para el personal interno, también para el externo, por supuesto, ¿no? No vale tener una primera y una segunda línea internas y luego decir, no, yo tengo una empresa externa que me hace un poco todo. Yo, en mi opinión, ahí pierdes la independencia, ¿no? Entonces, creo que es muy lo lógico y lo que realmente aporta más valor es primera línea, segunda línea, comunicación superfluida y además en ambos sentidos. Y para mí funciona. ¿Que tiene que evolucionar? Por supuesto. Yo creo que además, como está evolucionando el modelo de amenazas, digamos, o el mundo de las ciberamenazas, pues requiere que nosotros también vayamos evolucionando con ello. Pero de momento lo tenemos implementado desde hace unos cuantos años. Estamos muy contentos porque a nivel de gobernanza nos da muchísima tranquilidad y creemos que hacemos las cosas bien. Todo es mejorable, hay cosas que no funcionan del todo bien y hay que ir afinando. Nosotros, por ejemplo, anualmente revisamos nuestra gobernanza interna a ver hacer un pequeño fine-tuning, ¿no?, de qué es lo que estábamos haciendo mejor, qué se hace peor en relación con la gobernanza. Sergio, no me vayas a contestar todas las preguntas antes de habértela hecho. No digo más. Vamos. David, después hablando de este modelo, entonces, pues hablaba muy bien, lo comentaba Sergio, que vamos, una cosa es lo que ponen los manuales, división neta entre las líneas, pero con cooperación, y otra cosa, yo por lo menos en mis tiempos, cuando no había dado todavía el salto al lado oscuro de la fuerza, siempre ya digo, claro, pero es que una segunda línea de defensa sin ninguna capacidad de operación, a mí me quedaba, como digo, claro, pues la noche no duermo. O sea, tengo que estar esperando que la primera línea hagan de todo y yo simplemente le vayas a controlar. ¿Vosotros en Talgo, por ejemplo, pues habéis optado por una separación neta o en la segunda línea seguís teniendo capacidades operativas de apoyo, de soporte y en muchos casos a veces hasta delegadas por la primera línea? Yo, no, pues encárgate tú que nosotros nos dedicamos al negocio, ¿no? Sí. ¿Cómo lo habéis? A ver, nosotros sí tenemos el modelo de las 3 líneas implementado, ¿vale? Yo creo que es un modelo que hay que seguir, pues como decían los compañeros, todo es mejorable, lógicamente. Irá evolucionando en el tiempo, seguramente, a corto plazo. Pero bueno, sí, nosotros esas 2 primeras líneas, más de gestión y una más operacional, sí las tenemos, debido sobre todo a un concepto de recursos y de cultura de compañía, sobre todo de cultura de compañía. Nosotros hemos adoptado mayormente en el mismo equipo las 2 líneas, ¿no?, con cierta independencia interna, lógicamente, porque si no, no tendría mucha lógica. Pero al final siempre tienes un resquicio, un roce con la parte más técnica, ¿no?, la parte más de sistemas, porque siempre acaba teniendo algo. Hay cosas que están muy claras, si es una cosa informática de sistemas, es una cosa más del equipo de ciber, incluso dentro del equipo de ciber, pues bueno, ya sabemos que hay muchas especialidades, ¿no? Está la gente más operativa, más de herramientas, y está más la gente de afinamiento, de un forense, de una investigación, un threat hunting. Incluso podríamos ahí separar, ¿no?, pequeños. Sí. Diferentes más de equipos. gobierno y más los frikis. Viva los frikis, ¿vale? Yo vengo de los frikis y me encanta ese mundo. Pero sí es verdad que los roces han existido y siguen existiendo. Yo creo que el modelo de las 3 líneas es bueno. El problema es realmente cómo se implementa, ¿no? Y decía el compañero, mucha comunicación. Sí, mucha comunicación, mucha colaboración. Yo, un poco el expertise que me lleva en este tema es
que siempre he visto roces, he visto fricciones y he visto el intento de mantener reinos. ¿Vale? Yo tengo mi reino y no quiero que me lo toques. Entonces esto es mi terreno y no quiero que pases. Eso es un problema. O sea, yo creo que hay que jugar en un modelo de equipo, en un modelo de colaboración, porque al final cuando pase algo y hay un fuego, De todos. Exactamente, ¿no? Todos tienen que remangarse y ponerse ahí a trabajar y a remar en conjunto. Entonces, bueno, nosotros nos está funcionando bien, ya digo, porque se adecúa más a nuestra cultura. La segunda línea, en vuestro caso, ¿a quién reporta? La segunda línea me reporta a mí directamente y directamente luego al CEO. Al CEO. Nosotros tenemos línea directa de No reporte. pasáis por el departamento de sistemas. No, nosotros hemos jugado la carta de principio de ser completamente independientes. Perfecto, buenísimo. Pues Enrique, vamos, para no repetir preguntas, ¿vale? Si tuvieras que hacer la carta de Reyes Magos, ¿qué cambiarías en este modelo o con qué te quedarías? O simplemente ese modelo dices, ¿sigue operativos o deberíamos estar ya buscando? A ver, un poco en línea de lo que estaban comentando los compañeros. El modelo como tal es una división de roles y responsabilidades que hay que cubrir para tener una buena gestión sobre unos riesgos. Lo que necesitamos es adaptar este modelo, estos roles, estas responsabilidades a la realidad de las empresas. Obviamente, mi empresa, una fintech, una startup con unos recursos muy limitados, mucho por hacer y también una superficie de exposición muy grande porque tenemos un impacto sobre un amplio número de clientes, etcétera. Tendrá unas necesidades o unas capacidades, las necesidades son parecidas, pero sí unas capacidades totalmente diferentes a las que puede tener, por ejemplo, Sergio. Entonces, Significa que tú eres la primera, la segunda y la tercera. Significa que hay responsabilidades de la primera, la segunda y la tercera que sí que caen sobre mí, pero también hay otras responsabilidades y otros roles pues que también por la regulación a la que estamos sujetos, sobre todo en el mundo fintech, todo lo que tiene que ver con regulación de entornos bancarios, pues necesitamos segregar, porque esa segregación de funciones al final va a ser la que nos permite hacer una gestión correcta del riesgo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es mi carta de los Reyes Magos? Pues tener más gente para poder hacer una para implantar un modelo efectivamente coherente. para implantar un modelo que me permita hacer una segregación más efectiva y sobre todo evitar duplicidades y ser mucho más ágil de cara a cumplir con la regulación que cumplimos perfectamente, pero que nos cuesta mucho por estar tan constreñidos en tu caso, Enrique, cuando van a pintar primera, segunda y tercera línea, solo cabemos una foto, que es la tuya. Bueno, la mía y el departamento de legal también tenemos ahí cedida cierta parte de compliance y está funcionando sobre todo porque al ser tan pocos, tenemos muy pocos reinos y sabemos que cuando venga un fuego arden todos a la vez. Entonces necesitamos tener esa segregación al nivel que podemos y también con mucho nivel y con mucho margen de mejora, que es nuestro aspiracional en este aspecto. Pues os voy a hacer una pregunta a todos. Pues en este ámbito de la NIS 2, donde ya se habla de responsabilidad de la dirección, ¿no? Claro, pues la interlocución ahora mismo con el board, cuando hablamos de las 3 líneas, van los 3 juntos, va la segunda y luego corroborará la tercera. Digo, ¿cómo veis el futuro, por ejemplo, de la evolución cuando ya se empieza a hablar? Claro, pues ahora mismo cuando lo dividimos hacemos 3. Dentro de un tiempo probablemente, no sé cómo lo vamos a dibujar, pero o por arriba va a estar el consejo, los consejeros, o directamente te lo vamos a ver como una cuarta línea, pero allí van a estar. Y entonces, cuando estén los consejeros, ¿quién tiene que subir arriba a contarle cómo va el tema? ¿La segunda, la tercera, la primera, los 3 por las manos a la vez? ¿Cómo lo veis? Carlos. Bueno, depende. ¿Qué va a pasar esto? Depende. A ver, todavía queda bastante, ¿vale? Por saber cómo va a quedar todo. Al final el NIS 2 va a acabar siendo un NIS 3, que acabará siendo un reglamento en vez de una directiva como tal. Se está ya, bueno, como sabéis, están perfilando un poco la orientación de cómo tiene que ser todo esto, porque ahora mismo está todo muy verde, como estábamos comentando. Entonces, bueno, cuando decimos que tenemos que llegar arriba a lo que es el consejo, que lógicamente es obvio, yo, bueno, en mi caso, ya
ya lo estamos haciendo, ya estamos empezando pues, a implantar ese tipo de medidas de, oye, esto es importante, ya lo están viendo, ahora hay que pues, crear un comité donde va a estar el Consejo, lógicamente. Ellos son los primeros que tienen que evaluar la importancia de la ciberseguridad dentro de la organización y son los que tienen que ser conscientes de que tiene que haber pues no solo una cotización, sino también una inversión, porque al final esto sin dinero no se puede conseguir, tienes que meter pues, capacidades de recursos, tanto humanos, es decir, personas que te ayuden, como de medidas técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién tiene que reportar arriba? Pues, lógicamente, si vemos una estructura digamos, más actualizada, donde tenemos un responsable de seguridad de información que está fuera de, digamos, de ese comité de seguridad, que es el que al final hace toda la estrategia de seguridad, debería ser él el coordinador de estrategia y luego que un comité de seguridad, ¿vale?, donde tienes una serie de personas en la dirección, sean ellos los que, digamos, acepten el apetito al riesgo que tenemos en cada organización, es decir, qué riesgos asumo. Entonces, desde mi punto de vista, cuando llegue este NIS 2, incluso lo que decíamos antes, el reglamento en NIS 3, sí que es verdad que va a tener muchísimo peso lo que es un consejo. O sea, al final son los que deciden. Entonces, no solo a nivel dirección, o sea, cada área luego se tiene que involucrar, cada miembro de esa dirección tiene que decir hacia abajo por qué es necesario dentro de cada área y qué responsabilidades tiene cada uno, porque cada uno maneja un tipo de información, desde una información más sensible o menos, o más técnica, menos técnica, pero todos ellos tienen una responsabilidad. Entonces, ¿estáis de acuerdo? Digo, cuando ya empecemos a ver el primer esbozo de este nuevo modelo, ¿el Consejo va a ser una cuarta línea o el Consejo va a hablar con las 3 líneas? Yo, en mi humilde opinión, yo abogo más por una especie de cuarta línea, es mi opinión. Yo creo que al final la primera línea, digamos que tiene un lenguaje mucho más técnico normalmente que la segunda y que la tercera. Entonces, al final, también depende de la madurez de cada organización, por supuesto, ¿no? Pero al final, si tú le vas a hablar al consejo y le vas a hablar en unos términos, digamos, de primera línea con demasiado tecnicismo, eso hay que madurarlo bien, porque si no, al final van a desconectar al minuto 2 y van a decir, mira, lo que tú digas, porque yo esto no llego a entenderlo. En teoría, el responsable de seguridad de información sí que habla un lenguaje, digamos, más cercano a la alta dirección, en el sentido de que, bueno, pues sabe cómo transmitir al final el ciberriesgo, ¿no? Es decir, bueno, mira, al final... De la segunda, estás hablando de la segunda línea. De la segunda línea, sí. Al final yo no te estoy hablando de que en análisis forense se ha encontrado esto, te estoy hablando de que el riesgo ha sido se minimiza con estas medidas y vamos a hacer esto y esto. Y eso es un poco lo que al final, eso con el impacto en el riesgo operacional, en mi opinión, generalmente la alta dirección suele entender. Puedes tener un comité, puedes hablar directamente al board, dependiendo de cada organización. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Al final, que haya un comité de seguridad propio donde se tomen decisiones, para mí es muy relevante, porque implicas hasta a la alta dirección, sin duda alguna. Modelo cuarta línea o modelo como queramos llamarle, pero al final, en nuestro caso, por ejemplo, es la segunda línea quien reporta y es la tercera línea quien reporta también de forma absolutamente independiente. La tercera desde un ámbito muy distinto, que es el de auditoría interna, con su lenguaje y con su propia idiosincrasia. Pero la segunda actualmente lo hace por la primera y la segunda. Y funciona bien. ¿Significa esto que la primera no puede hablar con la alta dirección? Yo, para nada, ¿no? Pero sí que es cierto que quizás confunda, y si lo que queremos es que la alta dirección se involucre en ciberseguridad y en el riesgo, más que tender a que mucha gente hable, yo tiendo a un modelo más sencillo, lo más sencillo posible, y que tengan los mensajes clave y que sean conscientes de su responsabilidad, por supuesto, sobre la ciberseguridad. Si no, al final puede pasarte, insisto que depende de cada organización, te puede pasar que todo el mundo hablándole de algo muy parecido acaben diciendo lo que muchas veces pasa en la mayoría de las organizaciones, es, mira, esto es un tema vuestro, yo me fío, si me dices que necesitas X más o menos te lo doy, salvo gente, que eso es algo que normalmente no te van a dar, pero yo creo que ese no es el modelo adecuado. A mí me gusta que ellos estén realmente involucrados y además creo que deben de estarlo, ¿no? Y la directiva NIS 2 va a abogar por eso. Bueno, al final, si pensáis, ¿no? Digo, si van a ser la cuarta línea, yo ya estaba leyendo un informe de Gartner sobre cómo está cambiando la percepción de la dirección sobre ciberseguridad, y desde 2016 a 2021 se han hecho el survey típico sobre sistemas y se habría triplicado el número de board que ya tenían en su top 5 en la agenda de la ciberseguridad.
Entonces, yo lo que creo es que también a futuro vamos a ver que los consejeros irán, si preguntamos hace 30 años al consejero quién entendía de margen brutos y de future, pues nadie. Y hoy ya, pues al final se lo han tenido que aprender en cuanto es parte de su cometido. Y yo creo que cuando bajarán la cuarta línea, poco a la vez también, los consejeros, si vivimos en un mundo digital, pues tendrá que aprender lo que es determinadas denominaciones o nomenclatura dentro del ámbito, o terminologías dentro del ámbito de la ciber, ¿no? Sí. Bueno, yo un poco también alineado con lo que decía Carlos y lo que dice Sergio. Nosotros ya estamos trabajando en ese sentido. Nosotros tenemos nuestro comité que pues, tiene directamente acceso con el board y lo que hacemos es ir a ese comité de manera pues, periódica e involucrarles y bueno, y también recibir en el otro sentido haciéndoles entender con el gorro de segunda línea, que es el que mejor explica estas cosas, haciéndoles entender los riesgos, las necesidades y haciéndoles partícipes de las decisiones. Y a nosotros nos está funcionando también pues, porque la tipología de la empresa, carácter tecnológico pequeña, favorece esto, pero yo creo que es la manera de la manera de que mejor funciona para todos. Y bueno, pues lo que parece que es donde apunta esta NIS 2, que será NIS 3 y después cualquier otra cosa parecida, es donde nos está guiando y yo creo que con buen criterio. David, pues hablando de la NIS 2, claro, pues el artículo 17 del borrador, si no cambia, pues establece claramente que los países tendrán que desarrollar sus normativas para verificar el cumplimiento del artículo 18, que es donde luego se establece todas las medidas sobre la cual la dirección de las organizaciones de las empresas tienen que ejercer su control, ¿no? Entonces, pues en estas medidas hay políticas, gestión de incidentes, gestión de terceros, toda la parte de la cadena de suministros. ¿Eso cómo crees tú? En vuestro caso, además, sois infraestructura críticas o algo parecido. ¿Cómo va a afectar esto, si es que va a afectar al modelo de línea de defensas? Sí, bueno, a ver, nosotros ahí, por clarificar, no somos infraestructura crítica, pero sí somos proveedores. Igual, pues, como me suele decir algún conocido, va a afectar por la cadena. Algún conocido de esto, dice, yo te pido lo que a mí me piden, ¿no? Y pues mi ejercicio debe ser con los siguientes de la cadena lo mismo, yo te voy a pedir lo que a mí me piden. Lo que pasa es que yo llevo el tiempo con una reflexión importante y es, una empresa grande tiene recursos grandes, una empresa mediana tiene recursos pelados. Pues si un pequeño proveedor. Pero un pequeño hay cosas que no le puedes pedir, ¿no? Y esto, por muchas buenas intenciones que tenga la NIS 2 y su futura transposición, ahí hay un punto grande que hay que remediar de alguna forma, ¿no? Porque al final, si no, el problema siempre lo va a tener el último que tenga las medidas. El siguiente no las tiene, pero tú tienes que cargar con las tuyas y con las del siguiente, ¿no? Luego, a ver, realmente, ¿cómo acabará siendo la transposición real? O sea, ¿qué fuerza real va a acabar dando esto? Yo creo que va a ser la parte diferenciadora, ¿no? Hay un punto diferencial que he sentido con la primera transposición de la NIS, por ejemplo, respecto a la Ley de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Aquí ya opiniones de cada uno, de que es más importante si un dato personal o mi infraestructura, ¿no? Ya eso cada uno que se posicione. Pero sí es verdad que hay una que habla, ¿no? La transposición de la NIS en España habla del responsable de seguridad, ahí lo deja, ¿vale? Para el resto de las empresas, para las administraciones públicas, infraestructura crítica tiene una posición un poco más clara, pero para el resto ahí lo deja, ¿no? Tiene que haberlo y hay que hacerle un poquito de caso. Básicamente es el resumen. En cambio, la Ley de Protección de Datos es muy clara, define muy bien las funciones del delegado de protección de datos. Tú tienes esta autoridad y nadie te la puede quitar. Y tú tienes la autoridad de ir directamente al CEO, al Consejo, a decir, hay este problema y a partir de ahora el problema es suyo. Entonces, a mí me preocupa o me inquieta un poquito realmente la fuerza que acabará dando la NIS 2 y su transposición, ¿no? Se hablaba antes de esa cuarta línea de defensa que puede proporcionar, ¿no? Bueno, hay otra cuarta, que ya no sería el concepto del Consejo, yo creo que sería el concepto del regulador, que aquí en España no se da tanto, pero sí en otros países europeos, sobre todo en Estados Unidos, el regulador acaba siendo algo en medio entre tu Consejo y tu auditoría. Y a ese no le puedes marear, porque ese te sanciona, ¿no?
Entonces, también es interesante saber realmente esa función de un regulador, de un inspector, cómo va a funcionar dentro de esa NIS 2 y del modelo de entornos críticos, bien sea infraestructura, bien sea un proveedor. Bueno, de momento no se ve esta función, está ENISA, donde se le ha reforzado en su capacidad de dictar normas de carácter técnico y de carácter organizativo. Veremos luego cómo esto lo sabrá aprovechar ENISA, ¿no? Pero bueno, pues está claro que la NIS 2, el artículo 18 establece todos los puntos a tener en cuenta. Estos probablemente también van a integrar, ¿no?, pues las definiciones académicas de la línea de defensa. O sea, la primera línea se encarga, ¿no?, de embeber la ciberseguridad desde el diseño. O sea, cada vez que se diseña un nuevo proceso hay que tener en cuenta los riesgos y cómo mitigarlos. La segunda línea establece la estrategia de qué queremos ser, o sea, qué nivel de seguridad le queremos asegurar a la organización. Y la revisión luego corre a cargo de la auditoría, ¿vale? Entonces, en esto la NIS 2 va a incidir, creo, pues en todos los aspectos. En cuanto al final, en el momento en que establece que la responsabilidad de la dirección, os aseguro que nadie de estos quiere luego desfilar por un juicio, por un tribunal o sacar dinero del bolsillo para pagar. Entonces, pues, ¿cómo va a cambiar esto? Pues probablemente no. La primera, la segunda y la tercera pues tendrán que integrar los controles del artículo 18 y repartírselo, ¿no? Los de carácter más técnico en la primera, los de carácter más organizativo, por ejemplo, verificar lo que comentabas tú, David, la cadena de suministro en la segunda, y la tercera, verificar que todo esto luego se haya hecho de la forma más eficiente posible, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sergio. Bueno, y esto ahora mismo cae sobre la sonda de defensa, ¿no? Precisamente eso, es decir, cómo interpretar eso, asegurar el cumplimiento normativo, la regulación y la estrategia. Le corresponde a la segunda y legal. En mi opinión, sí, el aterrizar eso y decir, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a implantar en nuestra empresa? En mi opinión, para nosotros sería claramente segunda línea de defensa, porque además, insisto, regulación, cumplimiento normativo, estrategia de ciberseguridad. Y al final está muy bien lo que dices, ¿no? Al final es la estrategia la que marca a dónde vas a llegar y en cuánto tiempo incluso, ¿no? Es decir, si tú estableces un plan estratégico a 2, 3 años, tienes que plantearte que vas a estar ahí en 3 años y la dirección debe conocerlo. La dirección tiene que integrarse en ese plan estratégico. Por ejemplo, en nuestro caso, el Banco de España, el Plan Estratégico 2024 del Banco de España incluye la ciberseguridad dentro del plan estratégico. Entonces, eso significa que nuestra estrategia en ciberseguridad está embebida en la estrategia del Banco de España. Reportamos directamente al comité, a la Comisión Ejecutiva, al Banco de España y a la alta administración sobre cómo evoluciona nuestra estrategia, si vamos en tiempos, no vamos en tiempos. Y al final eso repercute en todas las medidas, evidentemente. Tú defines una estrategia con unas medidas organizacionales, unas medidas tecnológicas y unas medidas de gobernanza, etcétera. Entonces, bueno, la alta dirección, en mi opinión, por supuesto, debe estar ahí metida y debe ser absolutamente conocedora, como dices tú, porque incumplir, llegado el caso, en algunos aspectos, según qué aspectos, puede acabar con gente desfilando por un juicio, por ejemplo, Y luego la primera, la segunda, tercera línea y esa cuarta, pues al final colaborar y comunicarse para ver quién hace qué. Es decir, eso en cada organización habrá que dejar claro cuál es el rol de cada uno, qué hace la primera, qué hace la segunda. Pero la segunda, para mí, tiene el rol también de alguna forma supervisar que se haga lo que dice la estrategia. Es decir, la segunda define la estrategia y monitoriza que esta estrategia se lleva a cabo, por supuesto. No puede delegar en la primera línea que vamos a meter un XDR, por ejemplo, y ahí queda. No, ese XDR hay que meterlo. Y hemos quedado que hay que meterlo con este esfuerzo y en estos plazos, ¿no? Me parece súper oportuno. Pues os invito a todos, además, a viralizar algunas de las cosas en redes sociales que pueden servir a quien no ha habido hoy. Uno de los temas que yo veo con la NIS 2 y que ya ha pasado en Estados Unidos con la SEC es que al final, con este cambio, las decisiones de ciberseguridad se hacen decisiones de negocio. O sea, a más inversión, menos riesgos. A menos inversión, más riesgos. Tú decides. O sea, pues al final la dirección de la compañía tiene que decidir. Ya no es un tema de voy a meter el firewall de capa 7 o voy a meter un EDR. No, es
una decisión de negocios. ¿Cuánto quieres invertir? ¿Hasta qué punto? ¿Para qué nivel de seguridad poder asegurar? ¿Que no inviertes? Fenomenal, pero la decisión al final va a ser de negocio. Vosotros, como habéis hecho, incluir dentro del plan estratégico del Banco de España la parte de ciberseguridad final es esto, o sea, es convertirlo en una decisión de negocio, ¿vale? El resto, Fintonic, ¿a qué estáis de llegar, de alcanzar esta meta? O sea, que la ciberseguridad sea una decisión de negocio. Bueno, yo creo que en Fintonic estamos totalmente alineados desde hace tiempo con eso, con ese concepto de que la ciberseguridad es un aspecto de negocio importante. El BOAR lo tiene muy interiorizado, sobre todo por la tipología de la empresa. Es decir, una brecha, un incidente grave dentro de Fintonic podría acabar con Fintonic, porque al final nosotros vivimos de la confianza que ponen los clientes en nuestra aplicación, pues para hacer agregación bancaria o para contratar servicios de crédito financiero, seguros o lo que sea. En el momento en el que esa confianza deje de existir porque hay un problema de seguridad, pues el negocio se derrumba, no puede existir. Entonces, esto es un mensaje que nosotros, bueno, somos una fintech, pero con 10 años de vida y que gracias a estos 10 años de haber visto caer otras muchas y de haber madurado mucho en el ámbito de la ciberseguridad, entendiéndolo como una parte core del negocio, pues nos permite que esto que estamos hablando aquí como un aspiracional de muchas empresas, de queremos que el BOAR entienda ciberseguridad como un negocio, en nuestro sector es una realidad, porque también es una realidad que no hacer una gestión correcta del riesgo es un cese del negocio. ¿Y en vuestro sector, David? Pues en el sector de fabricación, automoción. A ver, nosotros somos fabricante mayormente y luego en paralelo hay servicios, ¿no? En nuestro caso mantenimiento, pero servicios como podemos comparar con otro tipo de compañía de otros sectores, ¿no? A ver, nosotros sí es verdad que hay una parte de riesgo que al final, como dices, cae en el negocio debe decidir y oye, cuándo me gasto, cuándo no me gasto y dónde quiero asumir ciertas situaciones. Pero por otro lado, yo creo que desde los equipos de seguridad, de responsabilidad de seguridad, el CISO, como quieran nombrar cada compañía, hay una parte que le guste o no tiene que cargarse a los hombros y es el negocio corporativo, la parte troncal, ¿no? Es decir, todo lo que puede englobar recursos humanos, equipos más corporativos, servicios generales, estas cosas. Porque claro, ahí tomas decisiones no para un negocio en sí, sino para el negocio global de la compañía, o sea, para la subsistencia, ¿no? de tu propia infraestructura corporativa. Y ahí yo creo que hay que cargarse la mochila al hombro y, bueno, intentar manejar un poco el temporal, pero ir un paso por delante e imponer, ¿no? ciertas medidas, ciertos avances, ciertas mejoras. Lo que sí es verdad es una cosa, al final viene en esta parte que digo más core, más corporativa, viene un negocio muy concreto, pues no sé, la fabricación de un producto, un servicio a un tercero, a posteriori, un postventa y tal. Hay una cosa clara, acepten o no acepten el riesgo, te pongan el dinero o no te lo pongan, al que llaman si pasa algo siempre es a ti. Ah, claro. Y ese es el problema. Acepto el riesgo, no te doy más que la mitad del presupuesto. Pero cuando pase algo, por mucho que tú lo has transmitido, lo dejes escrito, incluso lo lleves al consejo, todo lo que te apetezca, cuando levanten el teléfono te llaman a ti. La pregunta siempre es la misma, ¿por qué ha pasado esto? Y tienes un problema, ¿no? Sí. Bueno, yo me acuerdo, vamos, en mis tiempos, cuando querían aceptar un riesgo escandaloso, digo, bueno, pues te mando la carta de aceptación y me la firmas. Y pasaban las semanas, nunca la devolvían firmada. Digo, pues me habías dicho que ibas a firmar. Y pasaban las semanas. Bueno, sí, me la vuelves a enviar, me la he perdido. Luego al final, pues se tiene que retratar. Pero estoy de acuerdo contigo, luego cuando pasan las cosas, ¿y cómo se las has hecho a firmar esta barbaridad, este tonto? Bueno, se dice, pero ¿qué ha firmado? Efectivamente. ¿Quién quiere una pregunta de cloud? Porque siempre pues en estos momentos llega la pregunta de cloud. Me la quedo yo si quieres. Sí, tú eres el más cloud, ¿no? El más cloud. Yo soy de las nubes. Pues fenomenal. ¿Cómo afecta? Claro, pues la gestión de las líneas de defensas la tenemos clara, pero luego cuando hablamos de gestión de riesgo cloud, ahí ya lo que ves no es lo que hay no es lo que te han contado, lo que te han contado no es lo que veías.
Entonces, Sí, ¿cómo afecta? Si lo que ves no es lo que hay, es que estás mirando mal. Eso suele ser así. A ver, la gestión de riesgos en entornos cloud, realmente en cuanto a tipología de riesgos tampoco difiere mucho de una gestión. No, simplemente la capacidad tuya de actuar. Claro. Y la capacidad tuya de actuar también depende mucho de cómo hayas hecho, de cómo hayas entrado en el mundo cloud. Yo tenía un jefe que decía que a los sitios hay que entrar, hay que aterrizar como un halcón y no como una gallina. Entonces, si has entrado en el mundo cloud aterrizando como una gallina, rodando, pues te puedes encontrar ciertos problemas. Si lo has hecho de una manera más o menos organizada, pues bueno, los riesgos son... Hay riesgos, son los mismos básicamente, pero se distribuyen de una manera totalmente diferente. A través de tu modelo de responsabilidad compartida con tus proveedores cloud, tienes cubierto gran parte de ciertos riesgos que pueden suponer, sobre todo en empresas pequeñas, dolores de cabeza, como todo lo que tiene que ver con seguridad física o acceso a los servidores, ese tipo de cosas, todo eso te lo quitas. En contrapartida tienes otros riesgos que se abren por tener un tercero tan crítico dentro de tu cadena de suministro IT, como son estos proveedores cloud. Aparte de todo lo que tenga que ver con los riesgos inherentes a la dispersión de los datos, o dónde están tus datos, o si están en un entorno europeo, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas lo tienes ahí. Pero lo que es la gestión y la visibilidad de cómo tienes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la primera línea de defensa, dónde tienes tus assets, cómo los tienes configurados. Si has hecho un buen aterrizaje dentro de cloud, es mucho más sencillo gestionar los riesgos de un entorno tecnológico cloud que de un entorno tecnológico on-prem, porque bueno, pues lo tienes todo en una plataforma que de manera nativa con herramientas de tercero pues te permite ver de manera continua cómo está el estado de lo que tienes. ¿Cuál es también el problema de esto? Que normalmente no eliges o entorno on-prem o entorno cloud, sino que conviven en entorno híbrido, infraestructura on-prem, infraestructura cloud, y ahí es donde la gestión de ese riesgo híbrido es donde empieza a aparecer problemas. Voy a pedirle la opinión a Sergio, pero antes quería simplemente pues, poner el contexto, un punto más de reflexión. Una de las mayores entidades financieras de Estados Unidos ha recibido una multa cuantiosa de millones por el disposal que se hace de los equipos de los data center cloud. Al final, pues hay datos que nos dicen que ya, todo el mundo destroza las unidades de memoria física de un data center cuando lo va a reponer, en cuanto nadie se fía del wipe, o sea, del borrado. Y esto es un desastre desde el punto de vista medioambiental y de sostenibilidad. En cuanto estás rompiendo materiales que luego vemos de dónde se saca, ¿no? De la línea de la minas en Congo, con niños y personas y tal. Entonces, pero el dato éramos, al final, todo el mundo destruye físicamente los elementos de los data centers que alimentan el cloud, porque la cadena falla como una escopeta de feria. O sea, pues acaban estos datos, se acaban en el mercado de segunda mano o paralelos, la mayoría de las veces, como ha pasado con esta entidad, acaban con todos los datos ahí dentro. Entonces, yo sé que, por ejemplo, pues el Banco de España, de acuerdo del cloud, sí que ha hecho paso adelante, pero sigue siendo muy prudente, ¿no? Sí. El cloud no es muchas veces está este paraíso, en cuanto luego tiene un backstage del que vamos descubriendo. Sí. A ver, yo creo que, como decía Enrique, la cloud tiene unos riesgos y estar on-prem tiene otros riesgos. Y unos son compartidos, a nivel de operación, por ejemplo, y otros no son compartidos. Por ejemplo, en cloud está el de la soberanía digital, hay otros, ¿no? Mientras que en on-prem tienes otros propios más ligados, por ejemplo, a la obsolescencia tecnológica, por poner un ejemplo. Entonces, es una cuestión de qué puedes gestionar mejor, ¿no? Yo sí que pienso que cuando tomas decisiones respecto a si moverte a cloud o no y en qué modelo utilizas, ¿no? SaaS, IaaS, PaaS, etcétera, yo siempre digo, vamos a quitar todo el marketing de en medio, con todo el cariño, y vamos a centrarnos realmente en qué es lo que necesitamos, qué riesgos queremos asumir, qué riesgos para nosotros son innegociables, y en base a eso decidimos. Hay un factor adicional, me gustaría mencionar, al hilo de lo que mencionas del disposal,
que es el medioambiental, que cada vez está cogiendo más fuerza también, el de la sostenibilidad, ¿no? Totalmente. Dentro del ISMS se ha hecho un estudio que se llama Green Cloud, que está muy interesante, y en ese estudio se habla precisamente de eso, ¿no? De cómo los grandes proveedores cloud, y no solo los grandes, también los pequeños, pero los grandes tienen más capacidad, están yendo a un modelo de cero emisiones, de utilización exclusiva de fuentes de energías renovables, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, no digo en casi todas las empresas, pero en muchas empresas empieza a haber servicios, departamentos de sostenibilidad. Y puede que sea otro factor a futuro a la hora de decidir si cloud, CPD, que alguien se ponga a investigar, claro, y se ponga a investigar cuánto consume mi CPD, y también costes, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que pienso que al final es eso, es una gestión de riesgos, tú decides, tienes que decidir bien, y que yo sí que veo que el futuro va más todavía por un híbrido. Nosotros en Banco de España, evidentemente, como te puedes imaginar, no somos FinTonic, no somos tan innovadores, ¿no? Entonces, somos más de vamos a esperar a ver qué tal funciona y en base a eso tomamos, no es que tomemos decisiones, pero no arriesgamos tanto en ese sentido. A mí el modelo híbrido, lógicamente, sí que creo que tiene la ventaja clara de hay unas cosas que quieres tener on-premise, ya está, y otras cosas que puedes sacarle mucho jugo a la nube. Evidentemente, tener esa hibridación pues tiene también sus consecuencias. Todo, al final es lo que decimos en Ciber, ¿no? Todo tiene riesgos. El riesgo cero no existe en ninguna de las situaciones, ni en cloud, ni on-premise, ni en híbrido. Pero bueno, nuestra visión es esa. Sí que se está evolucionando mucho. Antes, hace 10 años, la nube era algo poco más que un sacrilegio, ¿no? Era cómo vas a llevar esas cosas a la nube. Y a día de hoy, pues cada vez los proveedores van construyendo esa confianza, ¿no? Y esa confianza pues la van ganando con el paso del tiempo y por lo tanto está haciendo que todos los clientes y también la regulación en ese sentido se mueva, ¿no? Porque parece inevitable, ¿no? En el mundo ciber hay muchísimas soluciones de ciberseguridad, por ejemplo, que ya no hay on-prem, ¿no? Te dicen, no, esto tiene que ser todo en cloud. Pero bueno, luego está el core, el negocio, eso es lo que realmente para mí es, la discusión real es en el negocio, ¿no? Si el negocio lo llevas a cloud o lo dejas on-prem o lo hibridas. Claro, bueno, ahí también depende mucho de cuál sea tu negocio. Si tu negocio, por ejemplo, es un modelo de negocio basado, por ejemplo, en inteligencia artificial, machine learning, ese tipo de cosas, es que no es que tengas que decidir si lo haces on-prem o lo haces en cloud, es que lo tienes que hacer en cloud, porque por la propia naturaleza tecnológica del negocio, tú no te puedes poner a meter en un CPD tuyo pues, máquinas para entrenar modelos matemáticos o modelos de inteligencia artificial que vayas a usar en un momento dado y que después no vas a volver a usar en meses. Eso, el propio modelo de negocio te empuja a utilizar servicios cloud. Entonces, bueno, ahí de acuerdo con eso. En la óptica de la línea de defensas, entonces, la primera línea es la que ayuda, ¿no? Pues en la evaluación pues, o la contratación o establecer los requisitos de seguridad del cloud, ¿no? Y la segunda, ¿qué hace? Se encarga de verificar que esto sea coherente con la estrategia. David, Carlos. Sí, yo creo que es un poco lo que debería... ¿De roles cuál es? Debería ocurrir un poco ese tipo de modelo, sobre todo buscando el expertise que tienes en cada grupo, ¿no? Al final hay cosas que, bueno, yo creo que tú vas a la nube muchas veces, o muchas compañías vas a la nube por una cuestión de no puedo crecer en gente, no puedo crecer en espacio físico, así que tengo que pagar por un servicio. No dejas de hacer eso, ¿no? Pagas un servicio de hospedaje, pagas un servicio de personal interno que administra y te quedas con la parte que realmente te interesa más. Sí, yo creo que tiene que haber una primera capa que efectivamente es la que un poco vaya dando la pincelada técnica, vaya haciendo ciertas comprobaciones hasta donde ve, porque no nos engañemos, la cloud lo que tiene es mucha zona de oscuridad, ¿no? Que decíamos antes, y te tienes que fiar de eso. También ahí va a hacer un apunte en cuanto hablábamos antes del riesgo y tal, y de los datos. Tampoco hay que volverse locos, ¿no? Siempre históricamente se ha hablado de la importancia del dato, la confidencialidad. Yo un poco al final acabo viendo que el dato es importante un día y al siguiente deja de serlo. Entonces, bueno, esto de que quedamos talatar todos los... Pero digo, pues, cuando se descubren miles de dispositivos donde estaban todos los datos del cliente, de la entidad financiera, en otros que se lo encuentra allí, yo creo que esto es... Exactamente, hay que ver el cuándo, ¿no? El dato es importante en el cuánto, pero también en el cuándo. A mí, pues sinceramente, a nadie le gusta, ¿no? Que salgan por ahí sus cosas, pero poniéndole un buen criterio, datos de hace 30 años,
o de 10 o de 15, depende un poco del tipo de dato y el tipo de negocio que afecte, pues a veces no es tan importante, ¿no? A lo mejor hay que apostar más por riesgos muy concretos en entornos muy concretos. Bueno, los dispositivos de memoria de los data centers se suelen rotar cada 4 años. O sea, que el dato no es prehistórico. El dato es reciente. Pero, bueno, Carlos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo estoy bastante alineado con todos los ponentes y bueno, sí que me gustaría decir que tenemos que hacerlo de siempre, ¿no? Ver también qué tipo de organización es la que tiene que migrar a cloud, ¿no? O hacer híbrido, o sea, una hibridación o incluso el tipo de negocio, ¿vale? Porque sí que es verdad que bueno, cuando estamos hablando de una fintech, por ejemplo, que tira mucho de inteligencia artificial, que sí que tira mucho de procesamiento y que además es en momentos puntuales, sí te interesa externalizar eso. Si eres una empresa que ya tienes un equipo técnico, lógicamente, y les tienes que dar de comer, hablando mal, lógicamente igual te interesa también pues mantener ese CPD, ¿vale? Tiene su problema a nivel de negocio, pues que tienes un mantenimiento, ¿vale? También tienes un riesgo, oye, que tengo unos equipos que se quedan obsoletos y como no tenga capacidad de renovación porque económicamente no me llega, pues lógicamente tu riesgo va aumentando. Problema que tenemos, ¿qué decidimos? Es decir, migro, no migro, ¿qué hago? ¿Vale? La tendencia es, si haciendo una evaluación, lógicamente no solo de riesgo, sino a nivel económico, de negocio, oye, ¿me merece la pena irme a cloud? Sí, ¿con qué proveedor? ¿Vale? Tampoco te fíes de cualquiera. Yo no sé, por ejemplo, a nivel de seguridad, yo más o menos, y digo más o menos, podría controlar cómo lo gestiono en mi casa, ¿no? Porque conozco el equipo técnico que tengo, sé la preparación que tiene, sé qué dispositivos tengo, servidores, etcétera, etcétera, pero yo ahí fuera no sé lo que hay. Está oscuro para mí. Se supone que hay una serie de certificaciones y dependiendo ya, pues lógicamente el cloud que contrato, pues que me da una seguridad, pero también está ocurriendo en algunos de estos proveedores pues que están teniendo brechas de seguridad, apagones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el modelo perfecto? No se sabe nunca, ¿vale? Sí que es verdad que la tendencia, lógicamente, el futuro es el cloud, ¿vale? Lo vemos todos, incluso los juegos ahora son online, etcétera, etcétera. Es externalizar ese coste de mantenimiento, ese coste energético, ese coste de recursos que necesito personas para mantenerlo. Entonces, bueno, yo soy pro cloud, lógicamente. En nuestro caso, al no tener muchos recursos ahora mismo, sí que vamos creciendo poquito a poco. Interesa más esa parte operacional, hablamos de línea de defensa, pues esa gente que monitoriza qué está ocurriendo en estos recursos, qué está ocurriendo pues con el servicio que estoy prestando y centro más el tiro ahí. No centro tanto en el mantenimiento de dispositivos hardware, del parcheo, etcétera, etcétera. Nos acercamos al final, nos quedan unos 10 minutos, 12 minutos. Como que no he conseguido generar mucho debate, estáis siempre todos de acuerdo con todos. Tengo la última pregunta que sí lo va a generar. Cuanto es imposible que todos... Faltan 2 meses al final de año. 2 meses. Tiempo de tech trend, forecast, previsiones. Entonces, vamos a empezar por digamos, Enrique. Si tuvieras que poner el top 3 de lo que deberían estar mirando o tener en su agenda las empresas para verse más protegidas en 2023... Pues no cambiaría mucho el de 2019, el de 2020, porque hay básicos que todavía no tenemos bien cubiertos y lo vemos cada vez que hay un incidente, pues por ejemplo, con una librería, como pasó a finales del año pasado. Necesitamos tener inventarios de... Pues inventario de activo. Inventario de activos, gestión correcta de la cadena de suministro, porque además ahora con la NIS2 nos van a obligar a pedirles a los demás lo que nos piden a nosotros. Y yo creo que con esas dos cosas bien gestionadas habríamos cubierto gran parte de lo que tenemos ahora sin cubrir, porque yo creo que en todas las empresas ya más o menos estamos trabajando mucho en la concienciación, que probablemente es otro de los puntos más importantes. Estamos trabajando mucho en protección de endpoint, en gestión de protección contra ransom, ese tipo de cosas. Bueno, Forrester dice que ha muerto la concienciación, ¿eh? O sea, el último informe de la lista, además sé que la conozco bien, Gina Macho. ¿Pero ha muerto porque están todos concienciados o porque no sirve? No sirve. O sea, no es tan efectiva, pues y lo están replanteando. Y el tema del inventario de activos es el top 20 del SANS, o sea, del tradicional, de los 20 controles críticos. El primero es el al final, si no sabes lo que tienes que proteger, no lo vas a poder proteger. Y uno de los
problemas principales que tenemos a día de hoy en las organizaciones y sobre todo en estas que han tenido un crecimiento muy orgánico, que se han apoyado mucho en cloud y que han dejado mucho en manos del DevSecOps y se le han quitado trocitos a esta primera línea para dejárselos a los equipos de desarrollo. Bueno, pues eso ha hecho que hayamos perdido todavía un poquillo más la capacidad de tener un buen inventario, y sin un buen inventario es que todo lo demás no tiene una No lo hubiera dicho nunca, vamos, que eso en cuanto es de los basics, que no estaba pensando un poco en Thinking Forward. Entonces, para Enrique, inventarios y cadena de suministros. Sergio. Voy a decir algo diferente, Oh, bien. pero básicamente, aunque estoy muy de acuerdo con Enrique. Pero lo primero, para 2023 a mí me genera realmente incertidumbre el actual contexto mundial, ¿no? Geopolítico, digamos. Y eso puede tener mucha influencia en lo que ocurra en 2023, en mi opinión. Totalmente. Sobre el cloud, por ejemplo. Exacto. O sea, Por la ejemplo, el cloud. geopartización del cloud, Eso es. donde vamos a tener cloud nacionales, cloud europeos, Exacto. cloud... Exacto, es decir, ahora el concepto de soberanía, que antes era, bueno, ¿de dónde están mis datos? Y ahora también ha migrado a un concepto más ligado a, bueno, ¿y si el proveedor me deja sin mis datos? ¿no? Claro. Eso también es muy importante. Se está viendo, ¿no? Con la situación lamentable de Ucrania y Rusia, en Ucrania, con Rusia, pues lo que está ocurriendo, ¿no? Con proveedores que han dejado de servir, de dar servicio y demás, ataques a infraestructuras, incluso al cableado submarino. Entonces, hay una incertidumbre que yo creo que nos va a hacer tener que estar muy alerta y que puede tener consecuencias en cómo las empresas enfoquemos el riesgo, en mi opinión, por decir algo también diferente. No, está muy bien. Y, bien tirado. y luego también, para mí es un factor importante, ¿qué va a pasar con el ransomware? Me explico. Ransomware es una de las mayores preocupaciones para todos los que estamos aquí, seguro, esto no va a haber duda. Pero, por ejemplo... Pero sabéis que, vamos, España es miembro del grupo de trabajo que ha convocado pues, Estados Unidos y además es ponente del grupo de trabajo contra ransomware. Entonces, dentro de en esa línea, que empieza a haber movimientos ya claros desde Estados Unidos de no se paga el ransomware, ¿qué va a pasar con eso? Porque para mí eso es, digamos, va a generar muchísimo debate. Nadie paga ransomware, nadie lo hace. Por supuesto que no. Nadie lo hace por delante. Nadie paga ransomware. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando realmente te digan, no, por ley no puedes pagar y como pagues puedes tener un serio problema, ¿no? Bueno, eso en una empresa... Ya sabes que hay servicios de intermediación en Luxemburgo donde ya te envían una factura y tú te lo puedes desgravar. Exacto. Entonces, bueno, eso también me parece interesante por motivar el debate. así. Sí, es verdad. Por motivar el debate, es decir, eso para mí va a ser una incertidumbre de 2023 hacia dónde vamos en esa dirección respecto a una de las mayores preocupaciones, uno de los mayores quebraderos de cabeza para los CISOs, que es que tu empresa tenga un ransomware. Y entonces eso también para mí es algo diferente y una preocupación para 2023, aparte de las clásicas. Estoy totalmente de acuerdo. Además, es que sabéis que Lockbit, por ejemplo, en mayo pasado sacó un bug bounty, o sea, Lockbit, para mejorar su ransomware. O sea, pues pagaban hasta 1 millón a quien descubría errores de código ni ransomware de Lockbit. O sea, son potentes eso. Es una industria. Me gusta ransomware y soberanía digital. Bueno, la contexto incertidumbre, geopolítico. digamos. Y la incertidumbre. David, vete pensando, Carlos. No, Pero- yo el cuerpo me ha dado 3, ¿no? Sí. Personas, personas y personas. Pero voy a elegir algo diferente, ¿no? Yo para mí la primera es personas. O sea, podemos tener más o menos presupuesto, pero sí es verdad que muchas empresas están en la situación de tengo dinero y no soy capaz de ejecutarlo. No tengo gente, ¿no? Y encima tengo que recurrir, que está muy bien que existan los proveedores de servicios que te ponen gente, pero hay puestos que necesitas gente interna, ¿vale? Entonces yo creo que los equipos de seguridad, y soy de la opinión de un equipo de seguridad de una empresa, tiene que crecer a un tamaño, no voy a decir que el mismo, pero tan relevante como pueda ser un departamento de TI. Tenemos que jugar, tiene que crecer, porque yo creo que aquí nadie le sobran manos para trabajar. Desde luego que no. Yo creo que Vamos, eso hay que ponerse una meta grande porque está pero claro muy que grande, te los las equipos, puesta, muy grande. los equipos que tenemos son muy pequeños en general, ¿vale? Esa es la primera. La segunda, yo ahí pediría en esa carta el concepto de colaboración, ¿vale? ¿Dentro o fuera de la empresa? Fuera principalmente, por supuesto, pero creo que es algo que está funcionando, la colaboración entre compañías y entre proveedores y clientes, pero mucho dentro en la línea que decían los compañeros. Llega el negocio y te dice, búscate la vida. No, yo colaboro contigo con darte una solución, pero necesito que tú colabores conmigo en encontrarla. Yo
puedo decirte lo que yo quiera, pero tú tienes tu información, tú sabes cómo funcionan tus cosas realmente y yo debo ayudarte, ¿vale? Entonces, colaboración en base, es uno de los stoppers, yo creo que a los equipos de seguridad les para a la hora de poder mejorar colaboración. La ciberseguridad es responsabilidad de todos. De todos, correcto. Este es el principio. Correcto. Y el tercero, que no lo escucho mucho, va muy en línea con el primero, con el tema de las personas. Yo diría que hay que buscar la forma, me voy a centrar un poco a nivel europeo, ¿vale? Por cerrar un poco el arco, por no dejarlo solo en España ni abrirlo al mundo entero, pero el tema de fomentar el crear gente de seguridad. Porque se está viendo que no hay gente para contratar, se está viendo que los ratios de reposición no entra gente, no sé si la gente no se quiere meter en esto, si ve que es un trabajo muy esclavo, no sé, hay muchas opiniones, ¿no? Me lo dices a mí. Pero hay que fomentar que entre gente, porque lo que va a ocurrir en un tiempo corto, ponle 10 años, yo creo que no mucho más, es que va a haber grandes expertos, gente con muchos años de experiencia, pero muy poca. No tenemos cantera, tenemos que buscar relevos, ¿no? Tenemos que poder también encontrar gente a la que poder empezar a gestionar y que poder empezar a formar y hacerla crecer. Porque sin eso podemos tener muchos presupuestos, herramientas muy buenas que nos reduzcan el esfuerzo de trabajo, pero al final... Bueno, pero vamos, la mano humana esto, está ahí. si lo vemos como una tendencia para el próximo año, seguiremos con la escasez de talento. Eso es un... O sea, vayáis preparando que seguro. seguirá el problema. Me parece bien. Pero vamos, más que tendencia, esto es una condena. Pues hay que solventarla. Carlos. Pues a mí me gustaría hablar de pues, 3 conceptos que son la estrategia de la organización, la cultura en la organización y de la inversión que tiene que hacer la organización. Si me voy a, por ejemplo, la parte de la estrategia, como estoy, por ejemplo, en mi caso, como estoy orientándolo estoy aprovechando al final esas sinergias de, oye, tengo que implantar un esquema nacional de seguridad, ¿vale? Pues esto me puede permitir a ir inyectando, a partir de una serie de controles, unas medidas que me pueden ayudar al día de mañana implantar, digamos, otra certificación, ¿vale? Otra ISO. ¿Vale? O me puede ayudar, por ejemplo, hablando de estos temas, nosotros ahora mismo pues, queremos crecer lógicamente la parte de seguridad y lo que estamos haciendo es orientar el esquema nacional de seguridad para el día de mañana conseguir una 27.000, para el día de mañana tener continuidad de negocio, etcétera, etcétera, y eso a mí que me dé no solo una seguridad, sino una confianza hacia afuera. ¿Vale? Somos unos de los organismos dentro de la administración pública, o que damos servicio a la administración pública, pues que estamos causando tendencia, ¿vale? O sea, somos un referente. Nosotros a nivel tecnológico tenemos casi todo, hablamos de cloud, tenemos casi todo en cloud, estamos migrando hacia eso, estamos creando un equipo de seguridad, etcétera, etcétera. Para ser muy pequeñitos, realmente el equipo técnico que tenemos vamos creciendo y ahora mismo somos 5 personas que estamos en el servicio, ¿vale? También apoyados por una empresa externa. Sí que es verdad que, claro, tú tienes una estrategia en la cual quieres abordar todo lo que puedes pues para crecer, o sea, ayudando a lo que decía, ¿no? Unas sinergias para no hacer una ISO, luego empezar de cero otra, sino que ya con una te ayuda a tener un porcentaje avanzado de otra y así, lógicamente, optimizas tiempos, recursos y dinero, ¿no? Eficientar. Por otro lado, decíamos la parte de inversión. O sea, la organización tiene que ser consciente de que esto, una inversión en ciberseguridad, puede permitir que pueda tener menos pérdidas de las que tiene que invertir. Al final hay que verlo así. La seguridad es, oye, ¿cuánto vale lo que puedo llegar a perder? ¿Vale? ¿Qué impacto puede tener? Si es millonario, pues oye, no te voy a decir que metas miles de millones, pero sí que es verdad que a lo mejor tienes que invertir pues un porcentaje, ¿vale? Elevar esa inversión para protegerte y evitar, por ejemplo, en ransomware, ¿no? Pues que tengas unas pérdidas millonarias porque te cierra el negocio o pierdes tú el negocio, ¿vale? Y por otro lado, cultura. ¿Por qué? Si tenemos una cultura de arriba abajo, es decir, desde la parte de, digamos, más de dirección que hablábamos antes, ¿no? Luego mandos intermedios, lo que es la capa pues, directiva por áreas y luego, digamos, el resto a nivel general de toda la organización, de todos los empleados, ahí ya vas viendo pues, que esa cultura, que cultura no es formación, concienciación, o sea, la concienciación es, oye, yo sé que esto malo, vale, bien, lo sé, formación, oye, me has enseñado, pero ¿qué es la cultura? La cultura es su aplicación de manera automática, es decir, la gente ya lo tiene asumido y de manera natural le va saliendo. Y es a donde tenemos que llegar. No tengo que formar, no tengo que concienciar, sino tengo que hacer una cultura en la organización. Creo que ese es uno de los mayores retos que hay. Poco a poco, gracias a Dios, pues bueno, tenemos, por ejemplo, comentábamos el INCIBE antes, que nos está ayudando, tenemos pues bueno, compañías que nos ayudan también a hacerlo, internamente se hacen iniciativas para... Bueno, asociaciones como ISACA. Eso es, ISACA, por ejemplo, también, estamos bien traídos.
Entonces, bueno, al final sí que hay iniciativas, pero tenemos que llegar a la cultura, no a la formación, no a la concienciación. Tenemos que hacerlo que sea atractivo, que no sea muy tedioso para ese usuario, ese empleado que tiene su día a día, está muy sobrecargado, intentar hacer que sea un poco más ameno, ¿vale? Y lanzar pildoritas de manera continua. Al final todos podemos despistarnos, podemos tener mucha sobrecarga un día y despistarte y dar a un link malicioso y liarla, ¿vale? Entonces, bueno, al final es no solo invertir en medidas técnicas, sino invertir también, digamos, en la parte de cultura y, lógicamente, tener una estrategia pues, que me permita tener todo esto. Me parece muy bien como colofón, o sea, estrategia, pues hemos dicho cultura e inversión. Pues me parece súper bien tirado. Y el tema de la escasez de talento es un problema a nivel ya global. Yo quería, pues antes de terminar pues, y despedirme, pues pediros, pues esto digamos momento mío, de si queréis participar en el estudio sobre el estado de la ciberseguridad en España. Ya no, bueno, como sabéis, Deloitte todos los años lleva a cabo un estudio. Me podéis escribir a través de LinkedIn, pues os mandamos la encuesta. Como sabéis, luego la publicamos pública para todos y creo que es un momento de la verdad que hacemos todos los años. Este año es la 4ª edición. Los que estáis aquí ya creo que la habéis recibida y os invito a completarla antes del fin de semana, porque luego tenemos que tener tiempo para elaborarlo. Pero es luego, pido también a Moshe Saca que nos deje luego pues, a futuro, vamos un espacio para presentarlo. A lo mejor vamos a una reunión aquí, vamos a un evento sobre el estado de la ciberseguridad. Os lleva, no os voy a engañar, pues media hora en cuanto son muchas preguntas, pero luego lo que vamos a tener entre todos es muchísima información de cara a lo que estábamos comentando, cómo tomar decisiones, cómo elevar el discurso a la dirección. En el estudio sobre el estado de la ciberseguridad hay presupuestos, hay organización, hay gobierno que son los que, y el benchmarking, que es lo que pide siempre la dirección. La mayoría de los boards no quiere ser ni el primero de la lista, ni el último. Y para poder decirle dónde están, necesitamos datos de lo que estáis haciendo, dónde estáis. Entonces, os invito a todos, si habéis recibido ya la encuesta, pues a ayudarnos a rellenarla. Si no la habéis recibida y queréis, pues si queréis participar, me escribís a través de LinkedIn, pues y os enviamos la encuesta. Es importante en cuanto luego, pues sobre la base de estos datos consolidados, anonimizados, tomáis y tomamos decisiones todos los días. Todos los días decidimos dónde colocarnos, cuánto invertir, qué problema tenemos a nivel de cultura de empresas, si realmente la concienciación, como dice Forrester, está muerta o todavía tiene vida. Entonces, pues bueno, nada más. Quería primero daros las gracias por habernos seguido, dar las gracias a Carlos, a David, a Enrique, pues a Sergio por haberme acompañado hoy. Espero que haya sido algo interesante y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos, un aplauso para ellos. Gracias.